A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos de Telesucesos Canal 29. Otra vez aquí hablando de disfunciones sexuales. Y el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte del tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil. Disfunción eréctil, sinónimo de impotencia. Impotencia, un término peyorativo que ya no lo usamos. Llamamos ahora disfunción eréctil. Muy bien, la segunda parte, por favor, comenzamos. La primera, bien, la siguiente. Vamos a hacer un pequeño recuerdo para poder hablar ya del tratamiento mismo. ¿Qué es lo que pasa con la disfunción eréctil? La disfunción eréctil puede ser de varios tipos. En primer lugar, psicológicas, pero las psicológicas primarias son bien raras. Generalmente hay disfunciones eréctiles secundarias a problemas psicológicos que el individuo puede o debe tener, ¿no es cierto? Pero más importantes que las disfunciones eréctiles de origen psicológico son las de origen orgánico, o sea, las de origen físico. Y estas tienen una gran cantidad de parámetros, ¿no es cierto? Y en primer lugar nosotros encontramos los problemas vasculares, o sea, los problemas de la circulación del pene, ¿no es cierto? Vasculares quiere decir de las arterias, de las venas, de los linfáticos. También tenemos neurológicas, o sea que el sistema nervioso interviene importantemente, las endocrinas, el sistema metabólico, el sistema hormonal, eso quiere decir endocrinas, y las metabólicas son las que están de acuerdo a la distribución, al uso de los alimentos, ya sean hidratos de carbono, ya sean proteínas, en fin, ¿no es cierto?, ya sean grasas. Las causas urológicas también son importantes, pero también las traumáticas. Pero entre todo este grupo, neurológicas, endócrinas, metabólicas, urológicas y traumáticas, apenas es un 16%. Quiere decir que dominan las causas de origen orgánico con un 88%. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que las causas vasculares son importantes, las arteriales, y las arteriales debemos hablar de todo el sistema arterial hasta llegar a nuestro órgano sexual, que es el pene, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que estudiar si hay algún problema en el eje aortoiliaco. Quiere decir que la aorta es la principal arteria que sale del corazón, ¿no es cierto?, llena de sangre, es una arteria gruesa de gran calibre y desciende por el tórax, luego a la cavidad abdominal. Cuando está en el tórax va dando muchas ramas para los pulmones, en fin, para el mismo corazón, ¿no es cierto? Y luego ya cuando pasa el diafragma y estamos en el abdomen, dan las arterias renales y al fin de esto se divide en dos ramas importantes, que son las arterias ilíacas. Estas arterias ilíacas, que van a ser importantes en nuestro estudio, también se dividen en dos, en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. La externa se va a dividir en otras ramas que son definitivamente para la circulación de los miembros inferiores. Pero las ilíacas internas tienen también muchas ramas que van a servir para los órganos de la pelvis y de entre estos órganos también para la circulación del pene.
Estos son las más importantes y a todo este nivel del árbol arterial hay problemas y estos problemas pueden incidir en la erección y va a haber una disfunción eréctil. Pero también hay causas de origen venosa y aquí sobre todo tenemos que referirnos a las venas del pene. Las venas del pene son múltiples y son las que drenan la sangre que ha llegado. Drenan cuando sacan la sangre, cuando ya se ha cumplido con la función de la erección, de la función sexual, cuando ya se ha tenido un coito satisfactorio, estas venas drenan la sangre. Y en el pene hay un sistema superficial, un sistema medio y un sistema profundo. Y entre estos sistemas hay muchas venas que están comunicando, por eso se llaman venas comunicantes. Pero también no debemos olvidarnos que hay causas vasculares microcapilares, o sea que ya no se daña el sistema venoso o el sistema arterial de mediano o de pequeño calibre, sino el de muy pequeño calibre, el de pequeñísimo calibre, el microvascular, el microcapilar. Y este sistema microcapilar cuando se daña es mucho más grave y casi no tiene una curación fácil, sino una curación más bien definitiva, un poquito complicada. En la siguiente diapositiva, por favor, y ahí vamos a ver nosotros que en el eje aortoilíaco, tanto como en las arterias del pene, existen muchos problemas, pero los problemas más importantes son la arterioesclerosis y la ateromatosis. ¿Qué quiere decir esto? La arterioesclerosis, ustedes ya lo saben, lo hemos dicho otras veces, quiere decir que la arteria a la periferia, al contenido, digamos, el continente, digamos, se está dañando, se está volviendo duro, se está volviendo rígido, se está volviendo grueso y está disminuyendo el calibre del vaso y va a dejar pasar menor cantidad de sangre a la que se requiere. Esto es la arterioesclerosis. La arterioesclerosis en algunos sitios puede ser más grave que en otros sitios, sobre todo en los sitios donde hay flexión y extensión, donde se doblan las arterias o donde se bifurcan, o sea, donde se dividen. Bifurcación quiere decir división. Donde se bifurcan las arterias, ahí hay daños más importantes de la pared de la arteria. La pared de la arteria, y alguna vez lo dijimos, tiene 3 capas. Una capa interna que se llama íntima, una media y una periférica. La que más se daña es la capa media, comenzando a veces con problemas de la capa interna. Pero también hay la ateromatosis, esto sería la arteriosclerosis. La ateromatosis es cuando en determinados sitios de una arteria, de un vaso arterial, se forma una placa gruesa, una placa dura, que va creciendo y que muchas veces llega a obliterar, llega a cerrar totalmente la arteria y no deja pasar la sangre. Esto se llama una ateromatosis, un ateroma. Esto que está sucediendo en el eje aortoilíaco, en grande cantidad, digamos, en gran proporción, en una forma abundante, digamos así, también sucede en las arterias del pene. También hay arteriosclerosis y más frecuentes son las obliteraciones. Quiere decir que se cierran en determinados sitios. Primero se estenosan. Nosotros llamamos estenosis a la disminución importante del diámetro, del calibre del vaso, ¿no es cierto? Eso es una obliteración. Pero estas obliteraciones generalmente se deben a 2 factores, a la arteriosclerosis y a la fibrosis degenerativa. Conforme pasamos en edad, avanzamos en los años, todo nuestro sistema va cambiando y va desgraciadamente degenerando, se va endureciendo generalmente, se va cerrando, se va obliterando, se va fibrosando. Y también estos vasos, tanto a nivel del eje aortoilíaco como de las arterias del pene, pueden sufrir traumatismos. Estos traumatismos pueden dañar gravemente
las 3 capas o las 2 capas o solo una de las capas de la arteria, y de esta manera puede cerrar, obliterar totalmente o parcialmente la arteria y dejar pasar menor cantidad de flujo que es necesario para que exista una erección adecuada. La siguiente, por favor. Hablando del tratamiento quirúrgico a nivel de las arterias, dejamos para otro momento las venas y también el sistema microcapilar. Eso vamos a hablar en otro momento. Hoy, hablando ya del sistema arterial, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En primer lugar, una revascularización. ¿Qué quiere decir? Que la vascularización está dañada y tenemos que revascularizar. En el eje aortoilíaco, yo soy cirujano vascular de primera formación, ustedes ya lo saben, ya lo he dicho algunas veces. Si hay problemas en el eje aortoilíaco, nosotros vamos a tener que limpiar las arterias en el interior. Cuando esto no es posible, limpiar las arterias, el término es diferente, ¿no es cierto? Se llama endarteriectomía. Esto, la limpieza del interior de la arteria, se llama endarterectomía, y nosotros tenemos aparatos especiales para abrir un pequeño hueco en la arteria y por ese hueco poder limpiar el sitio que está dañado con aparatos especiales, unos anillos especiales, por ejemplo, que se llaman anillos de Volmar, que los usamos muy frecuentemente. Pero cuando esto no es suficiente, cuando el daño es grave, en gran extensión de la arteria y en gran proporción en la arteria, nosotros podemos cambiar ese pedazo que está dañado de la arteria y podemos hacer lo que se llama un bypass, o podemos cambiar el pedazo de la arteria dañada por un pedazo de un material sintético, por ejemplo, el Daflón o el Dacron. El Dacron se usó inicialmente, pero el Daflón es el que usamos hasta hoy día. Y ahora, más modernamente, no solo esto, si es posible, nosotros introducimos dentro del vaso, dentro de la arteria, unos resortes, para que sea clara la explicación, que van a expandir, que van a abrir la arteria que está cerrada. Estos resortes se usan ahora más frecuentemente y se llama cirugía endarterial, ¿no es cierto? También esto se puede hacer, la revascularización en las arterias pudendas. Las arterias pudendas son parte de las arterias ilíacas internas. Estas arterias pudendas son las que llevan toda la sangre a las 6 arterias que son del pene, que sirven para la erección. Esta revascularización es importante, pero no es muy frecuente. Nosotros vamos a revascularizar sobre todo las arterias de los cuerpos cavernosos. Hacemos entonces un estudio anatómico especial con rayos X, una angiografía llamamos nosotros, una arteriografía podría decirse también, y vamos a ver dónde está el daño de la arteria y vamos a ver qué podemos hacer con esa arteria. Si todavía esas arterias de mediano y de pequeño calibre podemos limpiar, perfecto. Si no podemos limpiar, podemos cambiar un pedazo, ¿no es cierto? Poner en vez. Acá ya en el sistema periférico ya no se usan los injertos de Dacron, de Taflón, más bien usamos injertos de vena. Nosotros extraemos una vena del mismo cuerpo del individuo, que puede ser del brazo, de la pierna, y vamos a cambiar un segmento que está dañado de una de estas arterias del pene. Pero cuando el daño es de varias arterias, ¿no es cierto?, es casi irreversible, tendremos que hacer otros procedimientos. Y cuando el daño es a nivel del cuerpo cavernoso, ya lo vamos a decir también en algún momento, nosotros vamos a tener que hacer otros procedimientos, entre los cuales son las prótesis penianas, por ejemplo, ¿no es cierto? No vamos a hablar de esto en este momento. La siguiente diapositiva, por favor.
Cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de la repermeabilización del cuerpo cavernoso. Ya dijimos, lo que hacemos es una endarteriectomía. Limpiamos las arterias con aparatos especiales que tenemos. Uno de esos, ya les vuelvo a decir, se llama anillos de Volmar. Es un señor alemán que inventó estos anillos para poder sacar la placa que está obliterando parcial o totalmente la arteria. Podemos hacer un bypass. Si esto está dañado, podemos hacer un puente, digamos, ¿no es cierto?, que va de un lado sano de la arteria al otro lado sano de la arteria, pasando por encima, por fuera del segmento que está dañado. Esto se llama un bypass arterial. Y nosotros podemos hacer bypass arteriovenosos. Si definitivamente las arterias del pene ya no funcionan para nada, podemos pasar desde una arteria a una vena y vamos a tener un flujo retrógrado, ya no un flujo normal anterógrado, sino un flujo arterial retrógrado. Esto nos da muy buenos resultados, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando no logramos controlar esto, la erección va a volverse continua, va a volverse frecuente, va a volverse molestosa y inclusive a veces no se puede controlar esta erección. Quiere decir que pasamos de la falta de erección a un exceso de erección, ¿no es cierto? Esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha experiencia. Estos bypasses arteriovenosos son muy importantes. Y esos bypasses, ya dije, pueden hacerse también con injertos. Y a nivel del pene, no usamos otro injerto más que las venas del mismo individuo. O últimamente, qué pena, por la televisión no podemos mostrar una cirugía muy hermosa que hacemos nosotros, una cirugía usando el injerto de arteria mamaria bovina, ¿no es cierto? Arterias que son del corazón del buey, arterias de pequeño calibre que están en buena calidad y que va a reemplazar a la arteria humana dañada. Esta es una operación hermosa, lástima que no la puedo mostrar ahora y no la podemos mostrar por televisión, pero estamos hablando de lo que hacemos nosotros para tratar la disfunción eréctil. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos ya de las microvasculares, pero tal vez diré unos 2 o 3 palabras más antes de ir a los problemas microvasculares, hablemos de las cirugías que hacemos para esto, ¿no es cierto? Ya dijimos que hacemos los bypasses, ¿no es cierto? El bypass arterio-arterial, un bypass arteriovenoso, el bypass entre 2 arterias, ¿no es cierto?, del mismo pene, ¿no es cierto?, porque hay las arterias del lado izquierdo y del lado derecho, y nosotros podemos hacer un bypass desde las arterias del lado derecho que están sanas hasta las arterias del lado izquierdo. Esta es una operación hermosa, también maravillosa, inventada por un profesor brasileño, que hace mucho tiempo que falleció, y esta es una hermosa cirugía también, pero es un poco compleja. ¿Por qué razón? Porque hay que pasar un pedazo de arteria o un pedazo de vena o un pedazo de injerto desde un lado que está sano hasta el otro lado que está enfermo. Indudablemente esto no es tan fácil, pero es también una hermosa cirugía con muy buenos resultados, porque generalmente es de arteria a arteria o de vena a vena. Cuando hay problemas en las venas, están obliteradas, también hacemos esto, un drenaje de esa vena que está obliterada a través de este bypass. Este bypass, el bypass que vamos a poner, el pedazo de injerto que vamos a poner, tiene que pasar por encima del pubis. El pubis es ese huesito que tenemos en la parte inferior de nuestro abdomen, ¿no es cierto? Por encima de ese huesito o por el lado de ese huesito, por la parte de arriba, nosotros pasamos este pedazo de injerto arterial o venoso, o como dije, de arteria mamaria bovina
o sea, del buey, ¿no es cierto? Bien, también es importante que antes hacíamos, ya no se hacen, en el mundo entero se ha dejado de hacer, una cirugía a nivel de los ganglios nerviosos que existen, una cadena ganglionar nerviosa que existen paralela a la columna. Estos ganglios nosotros los extirpamos, son ganglios nerviosos, y estos ganglios nerviosos que normalmente se llaman ganglios simpáticos y los otros parasimpáticos. Estos ganglios simpáticos están más o menos a nivel de cada vértebra, por eso hay ganglio simpático lumbar derecho o izquierdo, del primer ganglio lumbar, el segundo ganglio, el tercero, en fin, ¿no es cierto? Nosotros vamos a extirpar estos ganglios. Cuando extirpamos los ganglios simpáticos, ¿qué hacemos? Damos una posibilidad de que las arterias que están inervadas por estos ganglios se abran, no tengan la capacidad de contraerse, sino solamente la capacidad de dilatarse. De esta manera las arterias permanecen abiertas, las arterias dejan pasar más cantidad de sangre. Esta operación se llama simpatectomía y simpatectomía lumbar. Nosotros hemos realizado muchas cirugías, sobre todo para problemas de vascularización de los miembros inferiores. Y esta es una cirugía que ha dejado de usarse con el paso de los años o que se usa en menor cantidad. Nosotros hemos usado esta operación inclusive para mejorar la circulación distal de los miembros de las personas que han tenido la parálisis infantil, ¿no es cierto? La parálisis infantil, una enfermedad que felizmente decimos los rotarios que ya está fuera de la faz de la tierra. Creo que hay pocos casos todavía en algo del noroccidente, ¿no es cierto?, del mundo. Pero prácticamente ya no existe, pero las secuelas de la poliomielitis todavía existen. Esas secuelas son daños terribles de las arterias, se cierra la circulación y las personas que sufren, generalmente los jóvenes, los niños, tienen grandes problemas, deformaciones de sus miembros inferiores, del uno o del otro o de ambos, del izquierdo, del derecho o de ambos, pero sobre todo unas deformaciones que hacen que el miembro no se desarrolle, que quede una pierna corta o las dos piernas más cortas que lo normal. Y nosotros usamos usamos todavía esta operación para tratar las secuelas de la poliomielitis. Pero con esto hemos terminado y como siempre en la televisión el tiempo es nuestro buen amigo, pero también tenemos que saberlo aprovechar. Hemos hablado del tratamiento quirúrgico vascular de la disfunción eréctil. Mis amigos, que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos viendo la próxima, Dios mediante. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.